Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, nos has enseñado a través de el asesino Moisés, del tranza de Jacob, Señor, de quién eres tú y lo que tú puedes hacer en la vida de un hombre, Padre. Gracias porque ahora a través de la vida de Rahab, Señor, que aún, Señor, se sigue mencionando que ella era una prostituta, Señor. A través de ella tú nos vas a enseñar lo que tú puedes y quieres hacer en un corazón que te cree. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer todos los versículos porque la mayoría no conoce mucho la historia. Voy a hacer hincapié en leerlo detalladamente porque la palabra es la que realmente nos va a traer revelación o nos va a traer cambio o nos va a confrontar o nos va a bendecir o nos va a consolar. Entonces voy a hacer énfasis en toda la lectura. Josué 2:1 al 21 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días,
hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego les despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora ya sabemos la historia. Vamos a tocar. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando me toca un estudio, ando ahí leyéndolo. Algo en la Biblia, me gusta agarrar libro por libro, me gusta investigar los nombres. Siempre hay algo detrás del nombre y sobre todo en la cultura judía. Siempre tiene un porqué. Y me puse a buscar qué significa Raab. Raab era el dios Ra. Era un dios que representaba el sol o poderes creativos. La definición de Raab en Egipto significa orgulloso, quejumbroso, insolente o arrogante, escándalo, tumulto, arrogancia, violencia, tormenta, demonio marino o un dragón del agua asociado a Leviatán o Satanás. Y esto se vuelve a repetir en la mitología sumeria como la diosa Tiamat. En la mitología babilónica, en femenino, era una diosa o un monstruo primitivo. En la mitología hindú era Vritra. No sé si así se deletrea, perdón. Y en la mitología azteca, o sea, no vamos a ir hasta allá, en la mitología azteca era la diosa Zipactli. O sea, era un dios que tenía influencia tanto allá como aún en nosotros. ¿Hay algún azteca por aquí? ¿Puro europeo? ¿De Europa? Bueno, ese era el significado en Egipto. ¿Creen que ella le hacía honor a su nombre? La describía perfectamente. Su profesión la hacía perfectamente representar el nombre. ¿Cierto? Pero fíjense lo increíble. En hebreo, ese mismo nombre significa grande, extendida, ancha y larga. ¿Se parece? ¿Qué definición te dio el mundo antes de venir a Jesús? ¿O qué definición te está dando el mundo si no has entregado tu vida a Jesús? ¿Mentiroso? ¿Quejumbroso? ¿Tranza? ¿Adúltero? ¿Qué definición te dio o te está dando Egipto? Ahora la diferencia la hace. ¿Qué definición te quiere dar Jesús? Cuando tú vienes a Jesús, tu nombre cambia. Acabo de oír una frase que me dio cancha al hígado.
Dice, no trates a las personas como son. Trátalos como pueden ser. Y dije, wow, si nosotros supiéramos quiénes son los que van a ser los niños, no los trataríamos así, porque uno de ellos puede ser nuestro futuro pastor, nuestro futuro líder de alabanza, el maestro de nuestros hijos, el ministro de jóvenes. ¿Cierto? A mí me pasó. Niños que yo tuve en mi clase después fueron los líderes de jóvenes de mi hermana menor. Y era con los que más batallaba. Un chico con el que, pobrecito, le hacían la vida de cuadritos en la clase. Yo tenía a los adolescentes antes de irme a Texas. Pobre muchacho, le hacían la clase pesada, le cargaban carrilla. Pero ese chamaquito tenía algo diferente y empecé a dedicarle tiempo. Igual que todos los demás, pero algo especial. Me fui a Texas a los 2 años que yo regresé. Él ya se había graduado de high school. Se fue a Florida a un instituto bíblico, a una escuela bíblica. Y ahora es la mano derecha de su pastor. Y créanme que entre los 20 chamacos que tenía, quizás era el que menos le podía uno ver potencial por lo inquieto que era. Y dije, wow, qué lección. Entonces, ¿qué dice Egipto de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Son 2 definiciones muy distintas. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué significa prostituta? Es una palabra que aún decirla suena pesada. ¿Alguien que quiera mencionar algo? ¿Da nervios, verdad? Es un tema fuerte. Uno diría, bueno, ¿y yo qué puedo aprender de una prostituta? Crecí en el Evangelio, fue una chica tranquila. ¿Cierto o no? A veces esa mentalidad tenemos. A mí me pasó, yo crecí en el Evangelio llegó a mi casa cuando yo tenía 8 años, crecí en la burbujita de la iglesia, toda mi adolescencia la pasé en la iglesia, mi juventud, me casé, sigo joven. Pero fue en esa burbuja, entonces realmente yo no había estado expuesta a algo así hasta que llegué a Texas. Llegué al instituto, éramos aproximadamente unos 1,400 estudiantes de todas las naciones y una de mis mejores amigas que Dios me dio ahí era prostituta. Y créanme, son de las mejores lecciones. Y para la próxima clase les traigo su testimonio. Ella me dio autorización de leérselos. Y aprendí bastante de una mujer transformada por Jesús. Y ella era prostituta, era drogadicta. ¿Sí? ¿Qué es una prostituta? Una persona que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. ¿Sí? Una mujer promiscua. Y hay una palabra muy fuerte, que aún a mí me da pena decirla, pero que es muy común oírla. Y para no decirla, se las deletreo, PUTA. Es lo mismo, pero es en un uso despectivo, malsonante. Se emplea también como sustantivo femenino. Y usualmente se le da más énfasis a la mujer. ¿Sí o no? Otros sinónimos son golfa, loba, en Argentina o en Colombia, perra, zorra, una mujer de moral cuestionable o reprensible. ¿Cierto? Otros nombres que se le dan a ella, ahora más modernos, es dama de compañía. ¿Les suena eso? Más actualizado, más cool. Ya no suena tan PUTA, ni tan ramera, ya es dama de compañía. Escolta,
picarona, dama de noche. Y esto es cuando una mujer se da a un hombre con quien no está casada para sentirse segura, para obtener su atención a cambio de algún bien o dinero. Y tristemente ahorita, muchas chicas, me ha tocado ser más consciente de esa área, muchas chicas se están dando a esa vida a cambio de riquezas entre los narcos. Y para ella ser la mujer de un narco es tenerlo todo. Y sí, materialmente sí, quizás sí, pero ¿cuánto les suele costar? A veces le cuesta la vida de sus propios padres. ¿Cierto o no? Yo creo que no les estoy hablando un tema aislado, y más si están viendo las series de Netflix o las novelas de Unimar, creo, sí. Pero ¿saben qué me impactó también al estar investigando el tema? Dice que también es un hombre que trata de conquistar a una mujer mediante sexo ilícito para sentirse más poderoso o en control. ¡Au! Esos temas no se tocan entre hombres, ¿verdad que no? Y es exactamente lo mismo. Así es que seamos más realistas de que tanto el pecado es en el hombre como en la mujer. Y eso, prostitución es sexo fuera del matrimonio, es un trueque. ¿Me das? Te doy. ¿Vamos bien hasta aquí? Es un tema fuerte, pero es real. Y a veces decimos, no, sí, es que ella era prostituta, ella era adúltera, ella era. Tú eres rencoroso, mentiroso, idólatra. ¿Cuál otro? Ratero. ¿Cuál otro? Pecado delante de Dios es pecado. Uno es visible o más escandaloso y el otro es en secreto. Pero a fin de cuentas, es lo mismo. Rebeldía es exactamente lo mismo delante de Dios que brujería. ¡Auch! Y es exactamente lo mismo que una prostituta. Es pecado. Para Dios no hay pecados grandes y pequeños. ¿Cierto? Un ejemplo, yo me pongo de ejemplo. Yo no viví quizás una vida de prostitución, pero tuve tanto bullying que empecé a guardar rencor, resentimiento. Y yo decía, Señor, yo los perdono, pero no soporto verlos. Era lo mismo. Y Dios tuvo que tratar conmigo de raíz y confrontar a esas personas y decirles, ¿sabes qué? Perdóname porque te guardé rencor. Y estaba, yo creo que en la última tirita del odio. ¿Acaso no es lo mismo? Es lo mismo. Delante de Dios es lo mismo. Y necesitaba el perdón del Señor exactamente igual que si haya vivido la prostitución. ¿Sí o no? Y saben que las enfermedades más peligrosas son las de los órganos internos o las internas. Una externa te das cuenta rapidito y vas y te atiendes al médico, ¿sí o no? Pero ¿qué de una interna? Pueden pasar años y tú, no pasa nada, estoy bien. Cuando vas al médico te dice, no estás bien. Así son los pecados ocultos. Por eso David le decía, escudriñame, Señor,
conoce mi corazón. Y si hay perversidad en mí, purifícame, ¿sí o no? Porque él sabía. ¿Sí? Ella era cananea, peor tantito, o sea, no simplemente era una prostituta, era cananea. ¿Quiénes son los cananeos? ¿Están listos? Abróchense los cinturones. El significado cananeo significa bajo, pequeño, humilde, despreciado, subyugado, esclavo, mercader, traficante. Ella era de ahí. Ahora, ¿de dónde vienen los cananeos? Ya era prostituta, ya era cananea. Ahora, ¿de dónde venían los cananeos? Canaán era el nieto de Noé. ¿Alguien ha oído la historia de Noé? ¿Cierto? Tenía 3 hijos, Set, Cam y Jafet. Los cananeos vienen de Cam. En una ocasión, que Noé se puso hasta atrás, diríamos en México, se emborrachó, perdió el sentido, va Cam. Y dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice ahí, dice que Cam vio la desnudez de su padre. Traducido a nuestro lenguaje, Cam abusó sexualmente de su padre. ¿Les hace sentido? Cuando sus hermanos se enteran, ellos van de espaldas y lo tapan y se van. Cuando Noé se entera de lo que había pasado, él lo maldice. Y eso, si quieren, luego lo pueden verificar en Génesis 9, 25 al 27. Y le dice que maldito será el resto de su vida y será siervo de sus hermanos. Imagínense esta mujer, prostituta, cananea, descendiente de un, ¿cómo se dice? ¿Incesto? No simplemente de un hombre con aberraciones. Para haber violado a su padre sexualmente, vaya que andaba mal. ¿Sí o no? Es fuerte la historia. No era un pasado agradable para ella. Yéndonos a la actualidad, ¿dónde queda Canaán? Si han visto las noticias, se van a ubicar rapidito. Queda en el mar Mediterráneo. ¿Han oído de la Franja de Gaza? Los que han visto las noticias saben de qué estoy hablando. Está entre Israel, Palestina y algunos puntos de Siria y de Líbano. ¿Más o menos se están ubicando? ¿Sí? Fíjense lo interesante, los libaneses son los ancestros de los cananeos y comparten genes con un grupo que venía de la región actual de Irán. ¿De dónde saqué esto? Instituto Sanger del Reino Unido, el genetista Mark Harbour. No me lo estoy inventando. ¿Sí? Históricamente, hay arqueólogos que encontraron cananeos. Bueno, el pueblo de Israel encontró cananeos, amorreos y una población mixta, desplegados en más o menos 30 pequeños reinos que reconocían la supremacía de los faraones. El faraón Seti I y Ramsés II. Los que están viendo Moisés y los 10 mandamientos y Josué y la tierra prometida se van a identificar con estos nombres. Pregúntenle a mis hijos, a Janel que tiene 3 años y ella les dice quiénes fueron. No estoy haciendo publicidad, ¿ok? A mí me ha enseñado mucho eso. Yo sé que es novela, pero retengo lo bueno y desecho lo que no. Pero me ha hecho ver más allá del Dios que tengo, porque me ha hecho ver gente normal, como tú y como yo, siendo tratados por Dios. Tanto los israelitas como los que no lo eran. Y en este caso entra Rahab ahí. Para mí, a través de esa historia, me ha retado a quién era esa mujer. Y la próxima clase la van a saborear también. Pero tengo que entrar en detalles quién era esta mujer, por qué vamos a hablar de ella, quién es ella, por qué la Biblia nunca le quitó el título de prostituta. En el Nuevo Testamento la vamos a volver a encontrar y dice Rahab, la ramera, ¿cierto?
Ok, seguimos. En algunas excavaciones se encontraron ladrillo quemado, haciendo referencia a Jericó, en una anchura de 3 a 12 metros. La muralla daba pie a que construyeran casas en el muro. Por eso dice la Biblia que su casa estaba en el muro. No era como ahorita que las ciudades son abiertas. En esta ocasión, Jericó era una ciudad rodeada por murallas de tal tamaño que la gente podía construir en el muro. Por esta razón, ella tenía su casa sobre el muro. Hace no mucho, en las tablas de Tel el Amarna, son unas tablas que se encontraron en esa ciudad, Tel el Amarna, encontraron 5 cuerpos en la ciudad de Sidón, que afirman que más del 90% de la ascendencia genética de los libaneses actuales se deriva de los cananeos. Confirma el registro bíblico que los enemigos de Israel de aquel tiempo, los cananeos, siguen siendo los enemigos de hoy, Líbano e Irán. Por eso la Biblia es actual. Yo veo las noticias y créanme que a mí en vez de darme miedo me da emoción de confirmar lo que la Biblia me dice. De ver que históricamente puedes comprobar que la Biblia es verídica, no es un cuento. ¿Sí? Líbano estuvo en guerra con Israel entre los 70 y los 80. Fue cuando nació Hezbolá. ¿Le suena el nombre? Esto lo saca un historiador, Chris Tyler Smith, y es una ciudad situada en Cisjordania, hablando de la actualidad, cerca del río Jordán y Palestina. ¿Sí? En esa franja estaba ubicados los cananeos. La descripción de Jericó, ahora vamos a entrar a la ciudad, ya ella era prostituta, era cananea y ahora vamos a ver en qué ciudad estaba. Se le llama la ciudad de las palmeras o el lugar más bajo de la tierra. Sorry que entre en historia, pero si no, no les cobraría sentido lo que sigue. En árabe, esta ciudad significa redirección. Tomen nota con esa palabra: dulce, fragante, perfumado, suave, de olor agradable. Y en hebreo significa escuchar. Y se van a dar cuenta que Rahab cambió lo que era su ciudad, y ahorita van a entender por qué. Por lo que era escuchar. ¿Sí? La ciudad de Jericó está en Cisjordania, en Palestina, y su casa estaba en el muro porque era de fácil acceso. Era un lugar muy estratégico para su negocio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Les dije, en hebreo su ciudad significa escuchar. ¿Sí? Tomen nota de esos detalles. Yo sé que aquí todos tienen mente superdotada, yo no. Dice por ahí que si tu mente no te es fiel, hazte una de papel. Y aquí tengo las prédicas, si alguien quiere. Está barato. No, mentira. Es un tesoro que no lo saco. Esta ciudad tenía dioses. Era prostituta, era cananea, descendiente de Cam, con una maldición encima. Vivía en una ciudad que tenía dioses. Vamos a explorar qué dioses tenía. Baal, Moloch, Astarte, y hay una más para cerrar con broche de oro. Ay, perdón, apagaron mis hojitas. Y Asera. Van a decir, ¿y a mí qué me interesan sus dioses? Espérame tantito. Ok. ¿Quién era Baal? Baal significa amo, señor, dios de la lluvia, trueno y fertilidad. También se le decía Zebul,
que significa, y aquí van a empezar a entender, príncipe de la tierra y jinete de las nubes. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¡Auch! Ese Dios tenía. Otro de sus dioses principales era Moloc. Significa fuego purificante y simboliza el alma. Un dios pagano, especialmente de los amonitas, el cual era adorado con orgías horripilantes, en las cuales eran sacrificados niños. Por lo menos en algún sitio, la imagen del dios era calentada y los cuerpos de los niños se deslizaban a ser muertos y se colgaban en sus brazos. ¿Qué tal sus dioses? Y diríamos, sí, pues eran los dioses de ese tiempo. El rey de este mundo, Baal, es Satanás. Moloc aún está, no se usa el nombre, pero se usan las prácticas. ¿Cuántos niños son despedazados en el vientre de su madre porque no están preparadas para que su cuerpo se desfigure y llevar una criatura en el vientre? Ese Dios sigue activo. No se usa el nombre, pero se hacen las mismas prácticas. Hace poquito me tocó ver un video de alguien que había estado practicando abortos, un doctor, cuando se descubre lo de los ultrasonidos. Él hace un video y empieza a ver el procedimiento de un aborto. Y eso a él le chocó. Porque literal en el video, yo no terminé de verlo, no aguanté el impacto. Se veía como el bebé se empezaba a agitar y se movía cuando las pinzas iban siendo introducidas. Y él se retiraba como podía y abría la boquita. Y el que estaba dando la clase, o el doctor, decía, es un grito de auxilio. Y él dice, en cuanto se rompa la bolsa, algo tiene que suceder. Y sí, se rompe la bolsa y entran las pinzas y el bebé se mueve para un lado y se mueve para el otro y se hace. Y él dice, los latidos del corazón han subido a más de 200. Dice, él está luchando por su vida. ¿Por qué dicen que no sienten? Porque dicen que aún no es un bebé. Y, en eso se va el líquido y se le reduce el espacio al bebé y se ve su grito. Literal, se ve cómo abre la boca. Y ahí yo lo apagué, no pude terminarlo. El dios Moloc sigue aún trabajando. Es un tema fuerte, pero es una realidad. ¿Cuántos países están apelando? Ahorita precisamente Argentina, por legalizar el aborto, en protección de la mujer. ¿Y qué del bebé? ¿Acaso no cuando hay un accidente automovilístico, va una mujer embarazada, pierde la vida? ¿Acaso no le dan cargos al que los chocó o al que produjo el accidente por 2 y no por 1? ¿Cierto o no? Le dan un doble homicidio. ¿Por qué si simplemente va a una clínica clandestina o una clínica de abortos, no la juzgan por homicida? Si es lo mismo. Yo me enteré de mis embarazos como a las 8 o 9 semanas y ya se escuchaba el corazón. ¿Cómo dicen que todavía antes de las 20 los pueden sacar y no es un bebé? No hace sentido, ¿sí o no? Estamos apegando por los derechos humanos de los que ya nacieron y estamos matando los que aún no tienen voz. Como que nuestra sociedad está media mal, ¿no?
simplemente porque ellos no pueden salir a protestar. Protestemos nosotros que tenemos voz por los que no la tienen todavía. ¿Quién era la diosa Astarte? Se conocía como Ishtar. Van a ser familiarizados con esos nombres si ven la serie. Astoret. Es una asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, los arcadios y asirios y babilonios como Ishtar y los israelitas como Astarot. Representa el culto a la madre naturaleza. ¿Les suena eso? La pastora nos dio una clase al respecto, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, aquí tengo mis notas, si quieren se las leo, de cómo aún en las películas de Disney se está haciendo énfasis a la madre naturaleza. A la vida, a la fertilidad y así como la exaltación del amor y los placeres carnales. ¿Estará la diosa Astarte ahorita en nuestra sociedad? No se usa el nombre, pero se está venerando. Con el tiempo se tornó también en diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios de sus devotos. Se solía representar desnuda o apenas cubierta con un fino cinturón de pie sobre un león. Imagínense, prostituta, cananea, vivía en Jericó y estos eran sus dioses. Aserá, la siguiente diosa, eran 4 dioses. Ya vimos Moloch, Baal, Astarte y ahora vamos a ver a Aserá. Fue llamada la madre de todos los dioses. ¿Les suena esa frase? A mí sí, soy latina. Se le conoce entre los babilonios como Ishtar, originalmente llamada Atirat o Afdirat, son nombres raros. Es la gran diosa semítica de la fecundidad. ¿Acaso no se están haciendo tantos experimentos ahorita para hacer clones? Para hacer fertilidad para los que no pueden tener hijos por sus inclinaciones. ¿Cierto o no? Esa diosa sigue actual. Esos son los dioses que están trabajando ahorita. Satanás, el sexo, el yo, la madre naturaleza, todo lo que estuvimos viendo. ¿Cierto o no? Tristemente, esos dioses se siguen adorando. Y siguen activos. Eso era el pasado. Vamos a concluir con su pasado. Ya vimos el pasado de ella. ¿El significado de su nombre le ayudó? No. Le hizo honor al nombre, pero a la perfección. El peso de su profesión era mucho. Hasta la fecha. Por aparente que se vea la felicidad en la chica o en el hombre, por dentro es una destrucción interna. Pierden todos sus valores, pierden todo su interés personal, pierden todo. ¿Cierto o no? El lugar donde vivía no era una buena influencia. Era una ciudad dada la idolatría, dada relaciones ilícitas, dada todo eso. No había temor de Dios. Los dioses que servía eran de lo peor. ¿Cierto o no? Se crió en un lugar totalmente pagano. Y para colmo, Israel venía a invadirlos, a destruir su ciudad, y no había esperanza ni futuro para ella. ¿Qué tal el pasado de Rahab? ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies de Cristo en estas condiciones? Yo llegué a los pies de Cristo a punto del suicidio, a mis 18 años. Y tenía 10 años en la iglesia, y era maestra de niños, y era panderista,
y no me perdía ningún servicio. Ouch. Pero ¿saben qué? No había tenido un encuentro con Cristo. No había nacido de nuevo. No estaba en ese punto de tener la necesidad de un Salvador. Estaba demasiado saturada con todos mis complejos, el bullying que vivía en casa, el bullying que vivía en la iglesia, el trabajo, el haberme cambiado de país, el no tener el idioma, todavía no lo tengo. Se aceptan clases. Fue una situación tan caótica que yo tuve que ir delante de Dios en medio de toda mi desesperación. Lo que a otras chicas les ilusionaba casarse o tener novio, para mí era como me iba a suicidar. Así de grave estaba el asunto. Estaba exactamente en la misma posición de Rahab, sin futuro y sin esperanza. Pero en su misericordia, el Espíritu Santo me empezó a recordar cantos, historias bíblicas, predicaciones. Y en ese mismo momento yo le dije, Señor, todo mundo me habla de ti, pero yo no te conozco. Déjame conocerte. Y si tienes planes para mí, aquí está mi vida. Hazlo. Y aquí estoy, por la gracia, la fidelidad y la misericordia de mi Dios. Ha sido un proceso, sí, toda la vida, y lo seguiré hasta que parta con el Señor. Pero ha sido delicioso. Y Él nunca me ha fallado. Nunca. Ahora vamos a ver el presente de Rahab. Supimos el pasado, ahora vamos al presente. Escuchen. Rahab se toca en Hebreos 11:1. No me voy a meter mucho al tema porque quiero dejarle la espinita para la próxima clase. En Hebreos 11 se toca a los hombres y mujeres de la fe. O sea, pasó de ser prostituta al salón de la fama delante de Dios. Hasta ahí les dejo. Luego les cuento. ¿Sí? Ella, de acuerdo a lo que describe en Josué, ella dice que escuchó lo que había pasado desde Egipto. ¿Qué significaba Jericó? Escuchar. Estaba en medio de una sociedad totalmente pagana. Vamos a ponerlo en nuestra actualidad. Una chica prostituta en Las Vegas, Nevada, que creció entre una familia idólatra, entre una familia de prostitución, entre una familia de todo eso, y escucha lo que Dios está haciendo en Senda a través del internet. ¿Puede pasar eso? Claro que sí. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene peso la palabra. Como lo tuvo antes, lo tiene ahora, y dice la Biblia que lo seguirá teniendo hasta el fin del siglo. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Acabo de oír una noticia, no sé qué tan verídica es, claro, de que alguien muy renombrado, no voy a mencionar nombres, dijo que hay que actualizar la Biblia porque es muy antigua y es un líder mundial. Y está proponiendo hacer una nueva Biblia actualizada a la necesidad de la gente. Imagínense lo ignorante de esta persona. Yo entre más escucho las escrituras, más veo que aquí están las noticias que estoy viendo todos los días. ¿Sí? Ok, ella escuchó lo que estaba pasando. Toda la
la ciudad, de acuerdo a lo que ella le describe a los espías, toda la ciudad escuchó lo que pasó con Israel. Por eso estaban temblando, ¿sí o no? Escuchó el rey, escucharon los ayudantes del rey, todo el reino, todo su equipo, escucharon los plebeyos, escucharon los esclavos, escuchó toda la ciudad, porque todos, aún los soldados, tenían miedo de la invasión, ¿sí o no? Pero no es lo mismo oír que escuchar. Ellos oían de lo que pasaba, ellos escucharon lo que pasó con Egipto, cómo Dios destruyó todo el ejército más poderoso, cómo pasaron los israelitas. Todo el proceso Dios les dio por lo menos en ese momento 40 años para arrepentirse. ¿Sí o no? Pero solo una mujer prostituta se arriesgó a creer. La que menos pensarían ellos, ¿sí o no? Pensarían quizás de algún noble, del mismo rey, de una ama de casa, de un mercader, de un hombre importante, pero de una prostituta. Y ella lo declara en el 2:11 cuando dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por lo que escuchó, ella no tenía un ministro, no tenía un pastor, no tenía un líder de jóvenes, no tenía los 10 mandamientos, eso estaba con Israel. Pero por lo que ella escuchó, creyó. ¿Cuánto has escuchado tú de tal manera que te produzca fe? ¿Has oído o estás escuchando, analizando? Por lo menos aquí tenemos 3 estudios a la semana. Miércoles en las casas, viernes el estudio, sea jóvenes o aquí, y el domingo. Ella no tenía eso. Y creyó. Segundo, puso atención a las historias del Dios de Israel. Eso le produjo convicción. ¿Cuánta atención le pones a la palabra? ¿O vienes a calmar tu conciencia y a sentarte para que vean que sí viniste a la iglesia? ¿O para calmar y acallar tu conciencia de que eres parte de una congregación? ¿O porque te gusta el club de la iglesia? Puso atención. Voy a confesar algo que a mí me pasó estando aquí en Senda. Yo venía muy dolida de la iglesia donde salí. Me corrieron por cuestiones de doctrina y yo venía muy dolida. Entonces yo estaba realmente con las uñas de fuera, analizándolo todo. Mientras yo estuve en esa actitud, yo no disfrutaba la alabanza. Y me duele decirlo. Escribí algunas prédicas, pero no penetraban en mí. Y mi esposo la estaba llevando. Porque yo me quejaba de todo, ¿cierto o no, amor? Y un día desde aquí, Dios me confrontó. Me dijo, si tú te vas de aquí desde el púlpito, a través del pastor, dijo, Dios le está hablando a una persona, a una mujer, que si tú te vas de aquí, tú estás propensa a perder hasta tu propia familia. Yo dije, gracias, Señor, porque me confrontaste a tiempo. ¿Cuántas veces Dios te quiere confrontar, te quiere consolar, te quiere animar y tú
cachando moscas. Ella escuchó y puso atención. Eso le provocó convicción. Hace aproximadamente poco más de 5 meses mi hermano fue secuestrado. No sabemos nada de él aún. Fue un viernes. Yo me enteré el viernes por la noche. Lo puse en las manos del Señor, lloré y me desahogué y le dije, Señor, haz tu voluntad. Y el domingo predica Rubén. Mientras tanto, ¿te acuerdas, Rubén? ¿Qué vas a hacer mientras estás en la prueba? Uy, para mí fue un bálsamo. Dije, ¿sabes qué, Señor? Yo sé el Dios que tengo, pero sé que eres soberano. Yo sé que puedes hacer algo sobrenatural, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú tienes. No sabemos nada de mi hermano. Hasta la fecha, nada, ni en morgues, ni tirado, ni en hospitales, nada. Y el sábado nos tocaba compartir con matrimonios en otra iglesia. Cuando los pastores se enteran me dicen, ¿qué pasó? ¿Vamos a cancelar? Le dije, no. Mi alma está hecha a pedazos. Pero yo no vivo por sentimientos, yo vivo por convicciones. Vamos a darle. Se me hacía un nudo aquí en lo que hablábamos, casi habló más él que yo. Pero estuve ahí. Me toca más dar clases con los niños. Me han tocado más invitaciones a compartir. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Sentarte a llorar? Yo he llorado. Pero después de desahogarme y de sacar mi dolor, me levanto y digo, tú eres digno de que yo te sirva. Y me vuelvo a levantar. Y vieran cómo he disfrutado la adoración. Yo la disfruto, yo no sé ustedes, pero yo en casa, si algo tenemos es ruidosos. Pregúntele a Janel, dice, mami, súbele el volumen. Y Dios me ha dado cantos específicos y predicaciones específicas y versículos específicos que me han dado convicción en este tiempo de prueba. Todo el mundo supo, hace 4 semanas más o menos, la hija de mi sobrino tuvo un accidente que era para muerte. Y la nena está caminando, todos los golpes fueron de aquí para arriba, en el cráneo. La nena está caminando. Fue lunes, el miércoles ya se estaba lavando los dientes por sí sola. No, estaba caminando, perdón, el jueves estaba lavando los dientes por sí sola. Creo que el lunes siguiente ella ya andaba pateando un balón de fútbol. Salió del hospital de haber estado en coma. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Como dijo el hermano Manuel, ¿te vas a levantar como las águilas o te vas a hacer gallina? Si sirven las notas, porque después llegas a casa y les das otra pasadita y te vuelven a edificar. Sorry, yo soy de la antigua. Yo hago notas. Seguimos, porque ya vamos a terminar. Puso atención a las historias, eso le dio convicción. No tuvo miedo al cambio. Se separó, de la cultura que la rodeaba. O sea, fue una mujer de decisión. Fíjate, de esta prostituta estamos aprendiendo fe, convicción y decisión. ¡Auch! Qué increíble, ¿no? De una prostituta. Lo que ella hizo fue tener fe, o lo que a ella le produjo fe, a otros los endureció. Cuando Dios te confronta, ¿te endureces o te produce fe? A veces Dios te consuela, a veces Dios te fortalece, pero también a veces nos confronta con nuestros pecados. A ella le produjo fe, a los demás los endureció, al rey lo endureció, a los nobles los endureció, a los esclavos los endureció, a ella le produjo fe. Eso significa que tuvo humildad,
de reconocer quién ella era y arriesgarse. Recibió a los espías, accionó su fe. Fíjate, fe, convicción, decisión, humildad, acción. ¿Qué más aprendemos? Es su presente, estamos hablando de su presente, lo que ella estaba viviendo en ese momento. El rey le dijo, saca a los hombres, y ella desobedeció. Se estaba alineando a un nuevo reino y a un nuevo rey. Eso significa que fue valiente. ¿Qué tan valiente eres? Cuando en la escuela te retan a ser como los demás. ¿Te paras firme como un valiente o te dejas llevar por la corriente? Yo fui estudiante igual que tú y fui tentada igual que tú. Pero por la misericordia de Dios siempre tuve el carácter de ser el ejemplo. Y era tímida y era callada, decían mi nombre y yo ya estaba roja. Jamás yo hubiera estado en un púlpito. Les soy honesta. Estábamos en el servicio de jóvenes y decían mi nombre y ya estaba roja, de vergüenza. ¿Ustedes creen que me haya atrevido a pararme aquí? No. Es Dios que te cambia el carácter. Se cree que más o menos lo que Dios trató con los cananeos fue los 400 años de esclavitud y esos 40 de milagros. Y no quisieron. No solo con Jericó, con todos los reinos de alrededor. No crean que Dios venía y arrasaba con todos nomás por gusto. Venía y arrasaba porque ya les había dado muchas oportunidades y en vez de ceder, se endurecían. El rey le dijo que sacara a los hombres, no lo hizo, fue valiente. Mintió para proteger a los espías. No significa que mentir Dios lo aprueba. Acuérdense que ella estaba apenas comenzando en su fe, pero gracias a eso guardó la vida de los espías. Se arriesgó. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y no te arriesgas? A mí me lo he hecho y me arriesgo. Me verán toda chiquitita y calladita y quizás no digo mucho, pero cuando Dios me reta, yo me aviento. Con Dios yo a ciegas, aunque me duele en el alma y me mueva todo, yo me arriesgo. Vale la pena, Él no te va a fallar. Yo tenía planes de mi vida a mi criterio. Ya tenía con quién me iba a casar, me iba a ir de misionera a Argentina y todo el rollo. Y el muchacho se muere. Yo personalmente dije, ¿y ahora? Todos mis sueños, mis planes, todo mi rollo. Por 2 semanas hasta le estuve reclamando a Dios. Él está bien, está en tu presencia, ¿qué de mí? Yo creo que de esa, ay, mi hija. Señor. ¿Y saben qué? Aproximadamente 1 año, 1 mes después, me estaba casando con el hombre más increíble que Dios me pudo confiar. Y lo conocí el día que iba a ser mi boda. Ese día yo lo conocí. ¿Estará Dios en el asunto? Y ahora el misionero es él. Yo todavía no. Dice la Biblia que el hombre traza su camino, pero Jehová endereza sus pasos. El Señor endereza nuestros pasos. Por eso ya no le temo a nada y me arriesgo, porque yo sé que me va mejor. Fue desleal al rey porque se alineó a un nuevo reino. Era segura en quien estaba creyendo. ¿Tienes esa seguridad del Dios en el que confías? Ahorita el canto que decía que no importa el gigante al que me tenga que enfrentar. Ahorita yo me estoy enfrentando al gigante del secuestro, al gigante del narcotráfico. Ese es mi gigante ahorita, quizás el que yo veo más, ¿sí me entiende? Pero yo sé el Dios que tengo. Y vivo o muerto, mi hermano, es del Señor, dice la Biblia. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y Dios ha tratado conmigo con una paz que un día les contaré.
orando por los que se lo llevaron. Me dio los nombres de 3. Y hace no mucho, nadie sabía. Y de uno de ellos yo sabía nombre y apellido. No sé quién son, nunca los conocí. Y hace poco me enteré que del que yo sabía nombre y apellido, por el cual yo estuve orando por salvación, un cartel se lo llevó y lo mataron. Cuando yo oí la noticia, a mí se me doblaron las piernas de la impresión. Yo oré por él. Créanme que como si fuera una loquera de mi parte, porque es ilógico, sí me doy a entender, pero obedecí. Y yo sé y tengo esa serenidad que si Dios tuvo cuidado de él, tuvo cuidado de mi hermano también. Yo sé al Dios que sirvo. Segura fue ella. Tomó a los 2 hombres, los hizo subir al terrado y los escondió en los manojos de lino. Se cree, estuve escuchando algunas prédicas de algunos eruditos, de que para ese tiempo ella ya no ejercía su profesión, ya trabajaba, por eso tenía manojos de lino secando en el terrado. Puede ser, por eso tenía esos manojos. Ella fue sabia, supo qué hacer en la situación. Imagínate todo lo que hemos aprendido de ella. Les dio instrucciones de cómo y cuándo salir y hacia dónde dirigirse. Ahora la prostituta estaba siendo guía para los espías de Israel. Fue precavida, no los envió así nada más. Tú y yo, porque esta prédica también a mí me ha tocado y me está tocando y me seguirá tratando. Somos precavidos de guiar a los que Dios nos ha confiado, o los estamos aventando a la vida como caiga. Les hizo con ella. Cuando vio que ellas se iban, dijo, vamos a hacer un pacto. Como decía Rubén, allá sí contaba la palabra, no como ahorita. Ahorita aún en papel escrito y con firma y todavía dicen que no es cierto. Les hizo hacer un pacto. Fue prudente. Dijo, ahora es mi oportunidad de no perecer. Pero también pensó en el bienestar de su familia. No solo pensó en salvarse ella misma, ella dice, ¿saben qué? Me voy con ustedes y ahí quédese lo que se quede. Se quedó e intercedió por su familia. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos salvación y nuestras familias están perdidas? Entonces, yo ya la hice, allá ellos. Yo tengo la salvación segura. Allá ellos como puedan. Ella no. Ella no. Ella pensó en su padre, en su madre, dice la Biblia, y en sus hermanos, en lo que leímos, ustedes se dieron cuenta. Y para terminar, dice que ella puso el cordón en la ventana. ¿Se acuerdan que le habían dicho? Quiero que se les quede esta imagen. Le doy gracias a quien ya sabe que me ayudó con esto. Le habían dado un cordón de grana. ¿Por qué creen que era rojo? ¿Por qué creen? La Biblia toda se enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo. Hacía énfasis a lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Tuvo fe. Y ahí me voy a quedar. Tuvo fe. Aprendimos de ella fe, convicción, decisión, humildad, acción, valentía, era arriesgada, segura, sabia, precavida, prudente, protectora y siguió confiando. Hebreos 11:1, donde después la vamos a ver, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Ella escuchó del río Jordán después de poner la soga. Antes no. ¿Cierto o no? Y yo seguí leyendo y saben que de ahí en adelante ya no se habla de Rahab, se habla de las hazañas de lo que hizo Josué, de las 12 piedras que pusieron afuera del río, adentro del río. ¿Alguien se acuerda de esas historias? Ya no se vuelve a decir de Rahab. Significa que hubo un lapso de tiempo donde ella tenía la incógnita del lazo que había puesto. Y mientras tanto, ¿qué hizo? Yo me imagino que sus padres la deben de haber juzgado de loca. Los que se enteraron, no se diga. Así, ¿tú? ¿Una prostituta? Salvada por los israelitas, por favor, te la valgo del rey. Pero tú, no me hagas reír. Después escuchó por 7 días al ejército de Israel rodeando la ciudad. Y su garantía era, ¿cierto o no? Todos lo oyeron, pero ella tenía una garantía en su ventana. Jóvenes, si les interesa, pidan permiso para la próxima y les termino la historia, porque ahí me voy a quedar. Vimos su pasado, vimos qué hizo en su presente. ¿Qué hacer cuando tu vida y mi vida pende de un hilo? Y me encontré una frase que decía, la fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Y justo poquito antes de que este chico muriera, a través de un libro, me encontré una frase que dice, nunca sabrás que Dios es lo único que necesitas hasta que sea lo único que tengas. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Qué dice Egipto de ti? ¿Tienes a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Has tenido esa necesidad de un Salvador a causa de que estás consciente de tu pecado como Rahab? ¿Qué dice Él de ti ahora? Lo vamos a ver la próxima clase. A Rahab no se le quitó el título, pero eso no produjo nada en ella. Ella sabía de dónde el Señor la había sacado. A través de una prédica la semana pasada escuché que darle gloria a Dios es cuando sabes de dónde Él te sacó y le agradeces. Yo sé de dónde Dios me sacó. Y sé que estoy aquí por su misericordia, por su fidelidad, por su gracia. Voy a hacer un llamado, y esto es para todos. No hay garantías fuera de la sangre de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú has estado de turista en la iglesia o te has criado en el Evangelio, pero no has tenido esa necesidad de un Salvador, yo te reto a que como Rahab aceptes tu condición y le rindes tu vida al Señor. Sé valiente como ella. Ten convicción de lo que quieres. Arriésgate. Yo tuve que llamar a mi pastor a México y decirle, pastor, me entregué a Cristo. Y él se sorprendió. ¿Qué? Digo, sí, pastor. Hice mi decisión por Cristo. Pero tú eras maestra de los niños, creciste en la iglesia. Sí, pastor, pero no tenía un encuentro con Cristo. Yo tuve que ser realista y fajarme los pantalones, como decimos en México, y aceptar mi necesidad de un Salvador. Si ese es tu caso, te pido que te pongas en pie. Es de valientes y no importa la edad que tengas.
Y para la congregación, ¿cuántas veces te has quedado con lo que Egipto dice de ti y le has tenido temor a lo que Dios te dice? A vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Al llamado que Él te ha dado, a las habilidades que Él te ha dado, ponerlas delante de Él. Tú dices, no, yo, ¿cómo yo? No eres tú, es el que está en ti. Vamos a tomar el ejemplo de Rahab. Ella no tenía futuro. Su pasado era quizás hasta muchísimo más pesado que el nuestro, pero se arriesgó. Hay un canto que a mí me ha ministrado mucho mientras tanto, y quiero que analices lo que dice, independientemente si ya tienes a Jesús en tu corazón o apenas lo vas a hacer. Si no quieres pasar al frente, no importa, hazlo ahí donde estás. Lo importante es que lo hagas. Este canto a mí me ha estado retando y ministrando estos días. Hasta se ha convertido en el favorito de Janel. Y lo traje. Le voy a pedir a Juan Alberto si me lo pone. Medita en lo que dice. No siempre las cosas van a estar a nuestro favor. Y eso no significa que Dios no está en el asunto. Lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar. En tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Él no te va a fallar. No le falló a Rahab. Mi fuerza, mi No te va a fallar. el que me sostendrá. Él es mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré, Vamos a confiar en Él, pese a lo que Egipto dice, pese a donde te criaste, pese a de donde Dios te sacó. Arriésgate a creer. Próxima semana, el futuro de Rahab. Créanme que vale la pena.
Gracias, que Dios les bendiga. Que te sostenga la fe. Aquí nos vemos, si Dios lo permite. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.